dominante de cuál debe ser el comportamiento sexual de las personas. Y en ese sentido, se da la producción y reproducción de estas relaciones, ¿no? Bien, entonces específicamente en mi tesis yo me centré en procesos de construcción de agenda, ya que, como les mencioné, se instaló en las iniciativas de ley, en las asambleas legislativas, pero no alcanzó realmente la agenda de decisión. Se dice que alcanza la agenda sistémica cuando sí entra en la arena formal gubernamental un tema, pero no así a la agenda de decisión a donde realmente se toma una decisión al respecto. Entonces, tanto El Salvador como Guatemala como Nicaragua lograron producir desde los actores de interés, las actores de interés que son principalmente movimientos de mujeres y feministas, el tema de la necesidad de despenalizar algunas causales del aborto. Intentaron entonces plantearlas en las asambleas legislativas, sin embargo, fueron más potentes los sesgos que impidieron que esto llegara realmente a una decisión afirmativa, por cuanto los actores gubernamentales están más cerca de actores conservadores y actores que impiden o están en contra de que haya un cambio en el régimen de género dominante, ¿no? Entonces, esto sería muy complejo de explicar completamente, pero les he dicho exactamente como la dinámica principal, ¿no? Que existen promotoras que han intentado promover la despenalización instalándola en las asambleas legislativas, sin embargo, aquellos actores gubernamentales relacionados con el campo conservador han presentado sesgos importantes que han impedido que en la agenda de decisión estas iniciativas de ley fueran aprobadas. Entonces, encontré muchas dinámicas de este régimen de género en estos procesos, principalmente formación de coaliciones promotoras, como las que les decía, de las feministas, las organizaciones de mujeres, con diferentes organizaciones de derechos humanos, pero así también las contrapromotoras, porque también se han despertado coaliciones de diferentes actores que pretenden mantener el status quo o bien incluso de retroceder más la agenda legislativa planteando iniciativas que agravan las penas, ¿no? O que son de mayor persecución hacia las mujeres y sus autonomías. Además, están muchas estrategias de incidencia para la construcción de agenda, tanto de actoras a favor como actores en contra, y hay procesos de enmarcamiento en donde se establecen, incluso en los ámbitos del Estado, argumentos religiosos, ¿no? Para impedir que estos temas logren alcanzar la agenda de decisión. Me encantaría comentarles un poco las dinámicas de las tres, pero me voy a concentrar únicamente en cómo se conformaron estas coaliciones contrapromotoras que hicieron que se instalara como dominante ante esta problemática una perspectiva contraria, es decir, un status quo que impedirá, al menos por un buen tiempo, que se despenalice alguna causal del aborto en estos países, ¿no? También les tengo el esquema de cómo se conforma la coalición en cada uno de los países, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y por cuestiones de tiempo solo les presento, ¿no? Cómo está el caso de Guatemala, ¿no? Este es el esquema que escogí, ¿no? Y esta es la contrapromotora, es decir, cómo los actores que estuvieron en contra de que la iniciativa de ley se posicionara en la Asamblea Legislativa están articulados, ¿no? Entonces vemos cómo a partir de los contramovimientos, organizaciones autodenominadas pro vida tienen vínculos con organizaciones de tipo legal y política que a su vez tienen mucha influencia en congresistas que son evangélicos principalmente, o bien pentecostales o neopentecostales, que también tienen un fuerte posicionamiento en las comisiones legislativas principales, ¿no? Aquí comentarles tipo anécdota que cuando yo entrevisté a quien preside la Comisión de la Mujer en Guatemala, se trataba de un hombre y ex pastor evangélico, ¿no? Entonces era imposible pensar que realmente hubiera una posibilidad para que esta iniciativa de ley pudiera avanzar. Por ahí creo que hay un micrófono abierto, me parece que es el de Carolina. Si pudieras apagarlo, te agradezco.
Y bueno, entonces también se tiene una fuerte relación con centros educativos que a su vez tienen influencia en el poder judicial, que a su vez tiene influencia en el poder ejecutivo, y esto retorna a la Asamblea Legislativa. Es interesante ver también cómo en organismos internacionales que antes eran territorio, por decir de alguna manera, casi exclusivo de organizaciones pro derechos, feministas, etcétera, hoy por hoy ya son terrenos en disputa que ya tienen voz y voto de este tipo de organizaciones que están intentando frenar este tipo de temas. ¿Por qué? Porque los derechos humanos también son un campo en disputa y más que nada, hablando de la despenalización del aborto, entra en pugna la comprensión de cuál es el derecho que prima, ¿no? Entonces hay todo un debate abierto. Como les mencionaba, hay una fuerte participación de actores religiosos que están también incidiendo en las asambleas legislativas y particularmente por medio de este tipo de congresistas, ¿no? Que tienen una clara afiliación religiosa y que pues sí, no, pues desdibujan un poco ese rol. Como les decía, tengo el de El Salvador también, que es un poco más dinámico, podría decirse, aunque igualmente condensado, como es el caso de Guatemala, ¿no? La articulación está muy fuerte entre los diferentes poderes y esto impide e impedirá que este tema por lo pronto se posicione. El caso de Nicaragua es menos denso, pero es muy interesante porque acá es el poder ejecutivo quien tiene la mayor influencia en la Asamblea Legislativa. Realmente no hay tanta una división en tanto este tema, al menos en este tema, y principalmente está asociado al partido oficial. También hay una fuerte cercanía entre Iglesia Católica y partido oficial y esto viene dándose desde el 2006 cuando el ahora presidente de Nicaragua hizo una especie de pacto con la Iglesia Católica, ¿no? Me encantaría dar muchos más detalles al respecto. Yo espero que en el momento de preguntas y respuestas podamos, pero ahora paso a las conclusiones y por cuestión de tiempo me permito leérselas. El régimen de género constituye las prácticas, subjetividades y discursos de los actores e instituciones involucradas en el proceso de construcción de agenda para la demanda por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en los 3 países objeto de estudio, contexto en el que es factible señalar que si bien hay varios regímenes de género en disputa en cada unidad social, ha predominado y resultado dominante aquel que asigna a las mujeres un rol social y cultural de madres y cuidadoras, así también el que valora la vida del nasciturus por encima incluso de la vida de la mujer que por condiciones de diversa índole opta por interrumpir el desarrollo del mismo. Consecuentemente, la política pública tiende a concebir el aborto como un crimen que debe ser penalizado, todo lo cual implica que no existe una estructura de oportunidad política y legal favorable para impulsar reformas en la materia. Esto es el régimen de género dominante que constituye una serie de sesgos que a su vez instituyen diversos mecanismos de cierre que limitan la posibilidad de reformar las políticas públicas que criminalizan a las mujeres que han ejercido la interrupción voluntaria del embarazo. No obstante, aunque esta ponencia analiza la evidencia empírica de que en estos contextos prevalece la resistencia al cambio hacia la despenalización de algunas causales de aborto, al observar estos mecanismos con una mirada histórica, es de resaltar que nos encontramos ante los primeros logros en la construcción de procesos de construcción de agenda que instalan la discusión en las asambleas legislativas. En otras palabras, aunque no parece, estamos avanzando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Geraldine, por la valiosa presentación que nos ha presentado. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera licenciada Yanira del Carmen Rodríguez. Ella nos acompaña desde el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia en El Salvador. Su ponencia se titula La situación del embarazo en adolescentes en El Salvador. Damos la bienvenida a Yanira. Hola Jenny, hola a todas y todos, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, sí escuchamos. Ok, gracias. Sí, buenos días, voy a compartir.
¿Me confirma si ya la logran ver? Sí, se mira. Ok. Ok, buenos días, ¿verdad? Este es un gusto para mí. A ver, hola, sí, está enmarcado, valga la redundancia, en la cultura, sexualidad y violencia, ¿verdad? Un marco institucional, la sociología del embarazo en adolescentes, que básica población adolescente y a la población a las adolescentes mujeres embarazadas. Y al final las conclusiones y aportes. Desde hace varios años, ¿verdad? En El Salvador, ¿verdad? Presenta una de las tasas más altas de la región latinoamericana en cuanto a embarazos en adolescentes. Estamos entre los primeros 10 países, ¿verdad? El problema de los adolescentes no debemos de verlo exclusivo problema de salud pública, porque además de afectar negativamente, ¿verdad?, en la salud física de las adolescentes, nacional de la pobreza, y además limita su proyecto de vida, ¿verdad?, tanto el de ellas como el de su familia. Además, ¿verdad?, el problema de embarazo en sus distintas formas, que afecta particularmente a las mujeres adolescentes, ¿verdad? Porque un embarazo, básicamente la responsabilidad de un embarazo en esta etapa recae exclusivamente sobre el adolescente. Creo que hemos tenido un inconveniente con Yani. ¿Estás por ahí? Hola. Hola, hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Ahora sí, Bien. Yanira. Continúe, por favor. Hay que volver a presentar Ahora sí. la pantalla. Vuelvo a... Hola. Continúe. Hola, Jenny. Hola, ¿me escuchan? Escuchamos, sí. Ok, voy a volver a compartir la pantalla. ¿Hoy sí? Sí. Hola. Vaya, perdón, los problemas técnicos. Sí, ¿verdad? Estaba diciendo, ¿verdad?, que también el embarazo, el problema de embarazo en adolescentes lleva como trasfondo la violencia sexual, ¿verdad? Y que es un problema que, o la responsabilidad de un embarazo en adolescentes recae exclusivamente sobre la adolescente mujer, ¿verdad? Porque por lo general el hombre no asume su paternidad responsable. Y sobre todo, ¿verdad?, cuando se trata de una violencia, de un acto, ¿verdad?, o de una violación sexual. Entonces, como les mencionaba, en nuestro marco teórico, ¿verdad?, quisimos tocar, ¿verdad?, o enmarcarlo en 3 elementos.
la masculinidad hegemónica, el cuerpo de las mujeres como... Se volvió a caer Yanira. Ya te vemos nuevamente. Hoy sí, perdón. Vale. En cuanto a la masculinidad hegemónica, ¿verdad? Según Robert Connell, la podemos definir como una práctica genérica que va legitimando, ¿verdad? Que legitima el patriarcado y garantiza esa posición dominante del hombre y la subordinación de las mujeres, ¿verdad? Entonces, esto va como reafirmando la situación de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, bajo esa lógica, ¿verdad? Tenemos el estereotipo agresivo, ególatra, fuerte, ¿verdad? Y que tiene todo a su disposición. Hola Yanira, creo que tiene problemas de conexión a internet. Hola Yani, ¿puedes apagar tu cámara y continuar con la presentación? Tal vez eso es lo que nos roba señal. Ya ahora puedes compartir tu presentación. No te escuchamos. No te escuchamos, Yanira, estás en mute. Ahora sí, Ahora sí, gracias. vaya. Ay, espero que ya no sigan los problemas. Vaya. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la presentación, perdón? Sí, adelante. Sí, bueno. Entonces, ¿verdad? Estaba hablando sobre la masculinidad hegemónica. Y es que, ¿verdad? El hecho, ¿verdad? De estereotipar, ¿verdad? Al hombre como un ser violento, agresivo, ególatra, ¿verdad? Lo posiciona, ¿verdad? Como un ser dominante y legitima, ¿verdad? Socialmente esa dominación del hombre hacia la mujer. En contraposición a esto, ¿verdad? El cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Es visto como una propiedad. Y es que culturalmente se ha reproducido la idea de que las mujeres somos parte de o somos propiedad de algo o de alguien, ¿verdad? Y que así como el hombre tiene esa ansia de dominar, las mujeres, ¿verdad? También necesitamos ser dominadas. Entonces, ¿verdad? En contraposición con los estereotipos de ser hombre, la mujer, ¿verdad? Es vista como alguien débil, necesita protección del hombre, ¿verdad? Y esto la víctima, porque el hombre ejerce su poder y control sobre ella, ¿verdad? En cuanto a la ideología religiosa, pues en este ámbito, ¿verdad? Se fomentan prácticas que impiden, ¿verdad? A la mujer que reconozca y goce de su cuerpo como una parte de su individualidad. Y es aquí, ¿verdad?, donde el embarazo que presupone el ejercicio de la sexualidad, ya sea por voluntad, ¿verdad?, del adolescente o que sea por la fuerza, como el caso de una violación sexual, es rechazado y
y estigmatizado por la sociedad. Y entonces, ¿verdad? Se empieza a rechazar y a señalar por lo general a la docente mujer. ¿Por qué? Porque quizá, ¿verdad? Se ve como que traicionó los valores de la familia. Hola, Yani, te perdimos de nuevo. Hola. Ahora te escuchamos, pero la presentación se volvió a caer. Ahorita la vuelvo a compartir. Quedan pocos minutos, Yani. Ya casi termino, Jenny. Bien, entonces en el marco institucional, ¿verdad? Tenemos legislación y política como la LEPIN, ¿verdad? El Código Procesal Penal, el Código de Familia. A nivel internacional, la Convención, ¿verdad? Sobre los Derechos del Niño, que es el ente garante, ¿verdad? De los derechos de la niñez y adolescencia a nivel internacional. Ya en materia de los resultados, ¿verdad? Los marcamos como sociología del embarazo en adolescentes, factores empíricos, ¿verdad? Y estado de la cuestión. En las características generales de la población adolescente, pues según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, ¿verdad? En 2016 y 2017, la mayoría de la población se encuentra entre las edades de 16 a 18 años, ¿verdad? Y hay mayor cantidad de hombres adolescentes que mujeres adolescentes. En cuanto a las zonas geográficas, en el año 2017, el 27.9% de la población femenina vivía en la zona urbana, ¿verdad? Y el 21.9% en la zona rural. Con relación en comparación con los hombres, ¿verdad? El 28.2% vivía en la zona urbana y el 22% en la zona rural. Esto pues visibiliza, ¿verdad? Las condiciones de desigualdad existentes, ¿verdad? En cuanto a educación, ¿verdad? Tenemos que hay una tasa nacional de analfabetismo del 10.5%. Entre la población de 10 a 17 años es del 1.8%. Y es mayor, ¿verdad? La tasa de analfabetismo en el caso de los hombres adolescentes. Pero tenemos una tasa de asistencia escolar para el 2017, ¿verdad? Del 27.5%. En el caso de las niñas, niños y adolescentes fue del 8.6%. Y las niñas, ¿verdad? Asistían menos a la escuela, ¿verdad? Que en comparación con los niños y adolescentes hombres. En el caso de la situación de salud, ¿verdad? Las principales causas de consulta son infecciones agudas, respiratorias, faringitis. Yanira. Hola, perdón. Hola, Yanira, se volvió a caer. Sí, Si qué lástima. Narrativamente la presentación, ¿te parece bien? Sí, claro, Jenny. Lamentablemente, ¿verdad? Hemos tenido muchos problemas de conexión. Entonces, ¿verdad? Solo recalcar el hecho, ¿verdad? De que en los últimos 6 años, ¿verdad? Ha disminuido, ¿verdad? Levemente el porcentaje de embarazos en adolescentes, ¿verdad? En el país. Por ejemplo, en el 2015 tuvimos una tasa del 30.2%.
pero ya en datos más actuales, ¿verdad? De 2020, tenemos una tasa del 22.2%. Es una leve disminución, pero es significativa, ¿verdad? Porque significa que tenemos menos niñas y adolescentes embarazadas. Y esto, ¿verdad? Mucho tiene que ver, ¿verdad? Los esfuerzos que han realizado las diferentes instituciones a través, ¿verdad? De la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo, ¿verdad? Que se ha estado trabajando en conjunto para poder disminuir, ¿verdad? La problemática de embarazos en adolescentes. Así que, ¿verdad? Este ejercicio, bueno, ya veíamos, ¿verdad? Que este problema de embarazos en adolescentes, además de afectar negativamente en la salud física de las adolescentes porque sus cuerpos no están preparados, ¿verdad? También afecta, ¿verdad? El desarrollo, su desarrollo, la garantía de sus derechos, pero también la garantía de derechos de su hija e hijo, ¿verdad? Así que es un problema, ¿verdad? Que debe ser visto de una forma multidisciplinaria, ¿verdad? No solo desde la salud pública. Y quiero ver si puedo poner las conclusiones. Pues como conclusión, ¿verdad? El embarazo adolescente muestra una realidad altamente violenta en contra de la niñez y la adolescencia, y más específicamente en contra de niñas y adolescentes mujeres. Muchas gracias, Jan. Gracias, Jenny, gracias a todas. Muchas gracias, Yanni, por tus aportes tan valiosos. Lastimosamente, las lluvias en El Salvador no nos han permitido escucharte adecuadamente, pero podremos tener opiniones del público y de las personas asistentes a este congreso. Se las haremos llegar después de esta ponencia. La ponencia a continuación es por parte de la maestra Elia González. Por favor, Yanni, si puedes quitar ya tu presentación para poder pasar a la siguiente ponencia. Nos acompañará a continuación la maestra Elia González del Centro Regional Universitario de Veraguas, Universidad de Panamá. Su ponencia se titula Percepción sobre la desaparición de mujeres en Panamá. Bienvenida, maestra Elia. ¿Se encuentra por ahí? ¿Se habrá caído la conexión de Elia? Elia. Maestra Elia González, la estamos esperando para su presentación. Si la maestra Elia González no se encuentra, entonces vamos a pasar a realizar la lectura de preguntas y comentarios por parte de las asistentes para las tres ponentes.
Cada ponente va a tener alrededor de 5 minutos para poder responder las preguntas que se les van a hacer. Contamos con actualmente 2 preguntas para nuestra ponente María Briseida Alfaro. La primera pregunta es, ¿cuáles considera usted que son las características más notorias de una sociedad contemporánea? Y la segunda pregunta es, ¿qué tan importante cree usted el emprendimiento de las mujeres productoras? Contamos con 5 minutos, María Briseida, para dar respuestas a estas inquietudes. ¿Se encuentra por ahí, Briseida? Sí. Okay. Bienvenida. ¿Pudo escuchar las preguntas? Sí, sí, claro. Bueno, cuenta con 5 minutos en estos momentos. Ok. Pues como había mencionado, pues esta producción de tostadas que están haciendo las mujeres, pues digamos está rompiendo al mismo tiempo o fisurando estas relaciones patriarcales que existen en las comunidades y mucho más en las comunidades rurales, ¿no? En donde pues las mujeres están solo en casa, solo se dedican al cuidado de la familia, la alimentación. Entonces, a partir de que ellas están, aunque siguen estando en casa y siguen haciendo un trabajo que es derivado o extensión de lo doméstico, pues ellas están generando un ingreso. Sí, claro que es un ingreso mínimo porque las ganancias que están teniendo son sobre los hombres, son mucho menores que cualquier trabajo que tengan los hombres, pero eso está contribuyendo pues principalmente a la subsistencia de su familia, viéndolo económicamente, pero también eso le está dando mayor, digamos, poder en la toma de decisiones en la mujer. Pueden salir de casa, pueden salir incluso de la comunidad, poder decidir en algunas eh, cuestiones de comprar, qué hacer con el dinero que obtienen de sus ingresos. Entonces, esto está, digamos, cambiando o fisurando estas relaciones de poder, ¿no? Que son, que me preguntaba cuáles son las consideraciones contemporáneas, ¿no? Estas costumbres que tienen principalmente las comunidades rurales, ¿no? Entonces, donde la mujer, pues su aporte siempre es menospreciado, siempre su aporte eh, ex- es una extensión de lo que debe de ser por ser mujer, ¿no? Por este rol que le ha dado, ¿no? Entonces, a partir de esta producción, pues las mujeres están cambiando no solo su percepción, o sea, personal, sino también familiar y pues también comunitario, pues está siendo la comunidad reconocida ante las demás comunidades de la región, pues como las que producen tostadas, ¿no? La comunidad que realiza tostadas, ¿no? Mayor cantidad a nivel regional, ¿no? Entonces, esta actividad pues, que las mujeres están haciendo, pues está siendo relevante tanto para las costumbres, para cambiar esta posición de decir que el rol de la mujer solo estar en casa, no hacer, digamos, no hacer ningún trabajo fuera o no hacer ninguna aportación importante y que sí lo está haciendo y que no está siendo valorada, sobre todo no está siendo percibida por la misma familia, por la misma comunidad y sobre todo pues no está siendo mejorado, ¿no? Porque a partir que las mujeres se insertan en estos trabajos productivos y están generando ingresos, pues también están teniendo una sobrecarga, o sea, de por sí tienen sobrecarga de trabajo, estar al pendiente de los hijos, de la alimentación, y con mayor razón ahora ser productiva y ser económicamente contribuyente, digamos, a esta economía, pues le está generando aún mayor cargas, ¿no? Entonces lo que tenemos que es pues no solo reconocer, no solo visibilizar, sino pues mejorar esas condiciones de las mujeres, ¿no? Pues que toda la familia se integre pues a ayudar, a, pues a contribuir a que las mujeres pues no tengan tanta responsabilidad, porque pues aparte que cuidar al final, ahora su responsabilidad es llevar dinero, ¿no? O sea, y eso no está siendo pues, valorado. Y entonces como que hacia esas posturas vamos, entonces cómo ellas se están percibiendo y cómo la comunidad está percibiendo este ingreso, ¿no? O sea, cómo está cambiando la posición de las mujeres en la comunidad, ¿no? Como decía, no solo
pues ya estar en casa, sino que ya están generando su propio ingreso. Eso también puede estar contribuyendo a una autonomía económica, ¿no? Pues no podemos decir, esta palabra muy polémica es empoderamiento, ¿no? Pero ellas están contribuyendo pues a cambiar esta posición de la comunidad, de las mujeres en la comunidad, ¿no? Y pues hasta ahí sería. Muchísimas gracias, Briseida, por su participación y por sus excelentes argumentaciones al respecto. Ahora vamos a llamar a la compañera Geraldine del CID. Geraldine, nos consultan 3 cosas. Usted, a su criterio personal, ¿qué tan importante cree que es la despenalización del aborto en Centroamérica? ¿Cuántos se realizan anualmente, si tiene ese dato? ¿Considera que el aborto es una opción en situaciones de violación? Bienvenida, Briseida. Geraldine. Perdón, Geraldine. Gracias, Jenny. Sí, no te preocupes. Y la última era el aborto en situación de violación. Bien. La importancia de la despenalización. Voy a empezar situándome en la perspectiva de políticas públicas, ¿no? O sea, no solo es una aproximación teórica y metodológica, sino también es una aproximación civil, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, creo que un Estado se puede gobernar desde diferentes posturas, ¿no? Pero la postura en la que yo me posiciono es que un Estado debería gobernarse desde una perspectiva de políticas públicas, lo cual significa que quienes gobiernen, quienes estén a cargo de la administración pública, lo hagan en función de evidencia y que la organización del Estado y la administración de sus bienes partan de un enfoque de resolución de problemas públicos. Dicho esto, es muy importante despenalizar el aborto en tanto que todos los estados, independientemente de su tipo de pena, independientemente de su tipo de legislación penal, enfrentan problemas relacionados con el aborto, ¿no? El hecho es que las soluciones que han intentado aplicar para evitar una práctica indeseable como el aborto han sido diferentes. Y desde las políticas públicas, lo que tenemos que hacer es identificar el diagnóstico del problema público. Si el problema público, que es una situación indeseable, es el aborto, o bien la interrupción o terminación del embarazo, hay que identificar cuáles son las causas de este. Y de tal manera, una vez identificadas las causas, entonces tomar decisiones de políticas públicas para atenderlas y entonces lograr evitar una cierta causa. Los estados centroamericanos generalmente se posicionan desde una perspectiva de principios éticos, ¿no? Y plantean que como son estados que defienden la vida, entonces penalizan el aborto. Pero penalizar el aborto, está evidenciado, no evita esa práctica. Lo que está provocando es que hayan abortos clandestinos y esto provoca más problemas públicos. Es decir, mortalidad materna, por ejemplo, ¿no? Sabemos que mujeres enfrentándose a situaciones de clandestinidad implica tener todavía mayores riesgos para su propia vida, lo cual también es algo que debe atender el Estado, ¿no? Entonces, pensando desde una perspectiva de solucionar el problema, lo primero es pensar en un diagnóstico de qué está causando la práctica indeseada. Si yo soy un Estado que defiendo la vida y por tanto quiero evitar el aborto, penalizar el aborto provoca abortos clandestinos, no provoca evitar el aborto. Y en ese sentido, el Estado tiene como primer paso que despenalizar el aborto y si está en contra del aborto, atender a las causas de este. La principal causa del aborto es que es un embarazo no deseado.
Y las causas de un embarazo no deseado son múltiples. Este es un problema multifactorial. Una de ellas es la violencia sexual. Otra de ellas es la falta de acceso a información, falta de acceso a métodos de planificación familiar, etc. Una vez que un Estado logra atender esas causas, entonces sí estaría evitando la práctica indeseable, ¿no? En ese sentido, la despenalización es el paso número 1 para atenderlo como un problema público, un problema de salud pública. Lo que hace al penalizar es provocar embarazos forzados y provocar maternidades forzadas, mientras que despenalizar no está provocando abortos. En una situación de penalización de aborto, la persona que aborta, aborta porque lo necesita por millones de causas, ¿no? Entonces, las legislaciones que solo penalizan actualmente, como las del caso de Centroamérica, lo que están haciendo es provocando más problemas públicos, ¿no? Alguien me preguntaba sobre los números, precisamente por ser un tema tabú, por ser un tema muy complejo, es que se tiene muy poca información y mucho subregistro, ¿no? En ese sentido, a la hora de hacer investigación rigurosa, lo que hacemos es utilizar los datos globales, ¿no? Los datos de la región. Estos los ha producido OMS y lo único que tengo es que el 15% de las mortalidades maternas en la región son causadas por malas prácticas en procedimientos de aborto, ¿no? Pero así como saber una cantidad, solo son estimaciones y no hay ningún dato duro, ¿no? En ese sentido, el aborto por violación, lo que les decía, ¿no? El punto número 1 es que si el Estado quiere evitar evitar que se produzca esta práctica porque quiere defender la vida, penalizar a la mujer que fue violada y que por ello acudió a esta práctica, no va a evitar que otras mujeres violadas intenten acudir a esta práctica, ¿no? Lo importante sería producir políticas públicas, en primer lugar, que bajen la violencia sexual, ¿no? Cosa que tampoco está sucediendo. Lo presentó la compañera del Salvador, ¿no? Cuando planteaba que tampoco se está atendiendo el problema de los embarazos adolescentes, ¿no? Porque hay mucho tabú en torno a este tema y tampoco se quiere desarrollar una política de salud integral en sexualidad, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo está predominando una perspectiva más ideológica y religiosa sobre la problemática que atenderla como un problema público y de salud pública, ¿no? Entonces, mi respuesta es que conveniente es despenalizar, pero no solo despenalizar y dejarlo así como libre, ¿no? Por supuesto que no. El Estado tiene que involucrarse en comprender cuáles son las causas que llevan a cualquier mujer, niña o adolescente a enfrentarse a un embarazo no deseado y por medio de la legislación no obligarla a llevar una maternidad forzada, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Geraldine, por su participación. La verdad es que desde las ciencias sociales tener este tipo de investigaciones enriquece la capacidad de reflexión sobre los derechos humanos de las mujeres y la libertad de toma de decisiones sobre sus cuerpos y autonomía. Felicidades por su trabajo y su investigación. Ahora continuamos con las consultas hacia Yanira Rodríguez. Dos consultas principales. Una de ellas es aproximadamente, si usted sabe o conoce datos estadísticos sobre la deserción escolar por embarazo en adolescentes y cómo creería usted que se pudiera reducir este tipo de índices. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok. Con la primera pregunta, ¿verdad? Sí, de hecho los tenía en la presentación, pero lastimosamente, ¿verdad? Los problemas no me dejaron, los problemas técnicos. Primero, decirles que para el año 2016, el censo escolar del Ministerio de Educación, ¿verdad?
registró un total de 1.502 niñas y adolescentes embarazadas. Para el 2017 esta cifra, ¿verdad?, disminuyó a 985 niñas. La mayoría, ¿verdad?, pertenece al sector público y se encontraban cursando el tercer ciclo, es decir, entre 7º y 9º grado, ¿verdad? Una, ¿verdad?, de las grandes consecuencias del embarazo en esta etapa, ¿verdad?, es la deserción escolar. Y es que para el 2016, el 66.87% de las adolescentes embarazadas salió o desertó del sistema educativo, ¿verdad? Y para el 2017 la cifra había disminuido a la mitad, básicamente, ¿verdad? El 33.13% de las adolescentes desertó en ese año. La mayoría, ¿verdad?, pertenece al sector público, ¿verdad? Y es que vemos cómo la situación de embarazo en adolescentes impacta de forma diferenciada, ¿verdad? Por ejemplo, en las adolescentes con menos recursos, ¿verdad? O menos acceso a servicios básicos de calidad, ¿verdad? Así que seguramente, ¿verdad?, deben de responsabilizarse, ¿verdad? Culturalmente, ¿verdad?, la sociedad la responsabiliza únicamente a las adolescentes. Entonces, tienen que dejar sus estudios para poder ver, ¿verdad?, una forma de criar, ¿verdad?, a su hija o hijo, ¿verdad?, sola, ¿verdad? Porque como ya decíamos, por lo general el hombre, ¿verdad?, no asume su paternidad responsable, y más aún, ¿verdad?, si hablamos del caso de violación sexual. Y la siguiente pregunta me decía, Yanni. Sí, la siguiente pregunta estaba enfocada al tema de si usted tiene alguna propuesta sobre la disminución de embarazos en adolescentes. Gracias. Pues, ¿verdad? Como bien decíamos, ¿verdad?, el problema de embarazos adolescentes no es un problema exclusivo de salud, ¿verdad?, sino que debe verse desde diferentes ámbitos, ¿verdad? Entonces, un trabajo interinstitucional, ¿verdad?, es básico para lograr, ¿verdad?, disminuir esta cifra o erradicarla, ¿verdad? Ya veíamos, ¿verdad? Yo les conversaba sobre los esfuerzos que se están haciendo con la ENIPENA, ¿verdad? La Estrategia Nacional Intersectorial para la Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes. Entonces, esto, ¿verdad?, ha venido o ha contribuido, ¿verdad?, que diferentes instituciones trabajen en conjunto y vemos una leve disminución, pero ya ha disminuido, ¿verdad?, el porcentaje de adolescentes embarazadas, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, es importante un cambio cultural, ¿verdad? Y es que, como ya lo veíamos, ¿verdad?, culturalmente, ¿verdad?, tendemos a señalizar o a responsabilizar exclusivamente al adolescente, ¿verdad? También es importante que se mejoren los servicios de salud sexual integral, ¿verdad?, que sean amigables, que haya una educación en sexualidad libre de prejuicios religiosos, ¿verdad? Es clave para lograr, ¿verdad?, que este problema vaya disminuyendo, ¿verdad? Además, el acceso, ¿verdad?, a métodos anticonceptivos, ¿verdad?, y que libre de tabúes, ¿verdad?, y de prejuicios también es clave. Muchísimas gracias, Yanni, por la participación. Quiero agradecerles a todas las ponentes del día de ahora por haber participado, también por movilizar el tema de género, feminismos y nuevas masculinidades en la región centroamericana. Son temas que desde las ciencias sociales tenemos que promover y que tenemos que ir profundizando, generando espacios de discusión, generando espacios de investigación académica desde la rigurosidad
científica social con la que es necesario llevarlo a cabo, de tal manera que podamos ir, como mencionaban algunas de ustedes como ponentes, construyendo nuevas narrativas y nuevas propuestas desde la sociedad para cambios y transformaciones estructurales que nos afectan como seres humanos, que nos afectan también, sobre todo como mujeres y como poblaciones en mayores condiciones de vulneración, exclusión y empobrecimiento. Agradecerles a las ponentes nuevamente por su participación. Comentarles que a las 11:30 vamos a continuar con este congreso, con la mesa titulada Transformaciones de las familias, teletrabajo y cuidados, desde esta nueva reflexión sobre el bicentenario y la pandemia. Esta mesa estará moderada por el maestro Luis Monge y la maestra Evelyn Patricia a partir de las 11:30 de la mañana. Les esperamos. Muchas gracias.